Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy nos adentramos en la vida de uno de los profetas más poderosos y cercanos a Dios del Antiguo Testamento, el profeta Eliseo. Su historia no solo está llena de milagros y actos asombrosos, sino que también revela una profunda relación con Dios que transformó la vida de muchos y sigue inspirando a creyentes de todas las épocas. Eliseo no es simplemente un nombre en la Biblia. Es una prueba viviente del increíble poder de Dios manifestado a través de la fe y la obediencia. Desde el momento en que fue llamado por Elías, Eliseo demostró una devoción inquebrantable y un deseo ferviente de servir a Dios con todo su corazón. Esta relación tan cercana con el Señor le permitió realizar proezas extraordinarias y ser un canal de bendiciones y milagros para el pueblo de Israel. A lo largo de este video, vamos a desglosar la vida de Eliseo en varias partes, explorando cómo un hombre común se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Veremos sus comienzos humildes, su llamada al ministerio, los asombrosos milagros que realizó y las profundas lecciones espirituales que su vida nos ofrece. Queremos que este viaje sea no solo informativo, sino también profundamente inspirador y transformador para tu vida. Imagina tener una conexión tan cercana con Dios que su poder fluya a través de ti para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y proveer en tiempos de necesidad. Esto es exactamente lo que veremos en la vida de Eliseo. Cada milagro, cada palabra, cada acción fue un testimonio del gran poder de Dios y de lo que puede hacer a través de alguien completamente entregado a su voluntad. Así que, si alguna vez te has preguntado quién fue Eliseo, cómo alcanzó tal nivel de poder y cercanía con Dios, y qué significan sus acciones y enseñanzas para nosotros hoy, estás en el lugar correcto. Prepárate para un viaje emocionante y conmovedor a través de las páginas de la Biblia, donde descubriremos juntos la extraordinaria vida del profeta Eliseo y cómo su fe inquebrantable y obediencia nos muestran el verdadero poder de Dios. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Eliseo y ver cómo su cercanía con Dios lo convirtió en un profeta poderoso y lleno de gracia divina. El llamado de Eliseo y sus primeros pasos en el ministerio 1. Los primeros encuentros con Dios. La historia de Eliseo comienza en una época de grandes desafíos para Israel. El profeta Elías, su mentor, había sido una voz poderosa contra la idolatría y la injusticia en el reino. Pero la misión de Elías no estaba destinada a terminar con él. Dios tenía planes para su sucesor, alguien que continuaría su obra con igual o mayor fervor. Eliseo. Eliseo era un hombre común, dedicado a las labores del campo. Un día, mientras estaba arando con 12 yuntas de bueyes, el profeta Elías se acercó a él y, sin decir una palabra, colocó su manto sobre los hombros de Eliseo. Este acto simbólico significaba que Dios había elegido a Eliseo para ser el sucesor de Elías. Imagina el asombro y la mezcla de emociones que Eliseo debió sentir en ese momento. Un simple agricultor, llamado a ser el próximo gran profeta de Israel. En 1 Reyes 19-21 leemos sobre este encuentro. Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la 12ª. Elías pasó junto a él y echó su manto sobre él. Entonces dejó los bueyes, corrió tras Elías y dijo: «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré». Elías le dijo: «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». Volvió Eliseo, tomó una yunta de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo, y comieron. Luego se levantó y fue tras Elías y le servía. Este momento marca el comienzo del viaje de Eliseo. Dejando atrás su vida anterior, Eliseo decidió seguir a Elías, demostrando una disposición completa a servir a Dios. 2. La preparación. Bajo el mentorado de Elías. Durante los siguientes años, Eliseo siguió a Elías, aprendiendo de su sabiduría, observando sus milagros y preparándose para el momento en que tomaría su lugar. Este periodo de preparación fue crucial,
ya que le permitió a Eliseo ver de cerca cómo Dios obró a través de Elías. Elías, siendo uno de los profetas más poderosos de Israel, era un mentor formidable. Eliseo observó de cerca cómo Elías confrontaba a reyes, realizaba milagros y defendía la fe en el único Dios verdadero. A través de esta relación, Eliseo no solo ganó conocimientos, sino también una profunda comprensión de lo que significaba ser un profeta de Dios. 3. El traspaso del manto profético. El momento culminante de este mentorado llegó cuando Dios decidió llevar a Elías al cielo. Este evento no solo marcó el final del ministerio de Elías, sino también el comienzo oficial del ministerio de Eliseo. En 2 Reyes 2:1-14 encontramos una narrativa emocionante de cómo Elías fue llevado al cielo en un torbellino y cómo Eliseo recibió una doble porción de su espíritu. Antes de que esto ocurriera, Elías y Eliseo viajaron juntos desde Gilgal hasta Betel y luego a Jericó. Durante este viaje, Elías probó la determinación de Eliseo, pidiéndole en varias ocasiones que se quedara atrás. Pero Eliseo, lleno de devoción y determinación, insistió en seguir a su maestro hasta el final. Finalmente, llegaron al río Jordán, donde Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua, separándola para que ambos pudieran cruzar en seco. Después de cruzar, Elías preguntó a Eliseo qué quería que hiciera por él antes de ser llevado. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, una petición audaz que demostraba su deseo de continuar la obra de Dios con gran poder. Elías respondió: «Cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando sea quitado de ti, te será hecho así, y si no, no». Mientras seguían caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, testigo de este increíble evento, recogió el manto de Elías que había caído, simbolizando la transferencia del poder profético. 4. El inicio del ministerio de Eliseo. Con el manto de Elías en sus manos, Eliseo regresó al río Jordán y repitió la acción de su mentor. Golpeó las aguas con el manto y exclamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Las aguas se dividieron y Eliseo cruzó de nuevo. Este primer milagro no solo confirmó la transferencia de poder, sino que también estableció a Eliseo como el nuevo profeta de Israel. Este inicio milagroso marcó el comienzo de una serie de actos poderosos, realizados por Eliseo a lo largo de su ministerio, desde purificar aguas contaminadas hasta resucitar muertos. La vida de Eliseo estuvo llena de eventos sobrenaturales que demostraron el poder de Dios. Los milagros de Eliseo y su impacto. 1. Purificación de las aguas de Jericó. Uno de los primeros milagros de Eliseo ocurrió en la ciudad de Jericó. Los habitantes de la ciudad acudieron a Eliseo porque el agua de la ciudad era mala y la tierra no producía frutos. Este problema afectaba la vida diaria de la gente, y su desesperación los llevó a buscar ayuda en el nuevo profeta. En 2 Reyes 2:19-22, Eliseo pidió un tazón nuevo con sal, y luego fue a la fuente de las aguas. Arrojó la sal en el agua y declaró: «Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni esterilidad». Desde ese momento, las aguas fueron purificadas y la ciudad se salvó de la sequía y la esterilidad. Este milagro no solo demostró el poder de Dios a través de Eliseo, sino que también simbolizó la restauración y la renovación. La sal, un símbolo de purificación y preservación, representaba la intervención divina que traía vida y esperanza a una situación estéril y desesperanzada. 2. La viuda y el aceite multiplicado. Otra historia conmovedora en el ministerio de Eliseo involucra a una viuda desesperada. En 2 Reyes 4:17, una viuda de uno de los hijos de los profetas acudió a Eliseo, diciéndole que sus acreedores iban a tomar a sus hijos como esclavos porque no podía pagar sus deudas. La viuda estaba en una situación desesperada, sin recursos y con el miedo de perder a sus hijos. Eliseo le preguntó qué tenía en casa, y ella respondió que solo tenía una pequeña jarra de aceite.
Eliseo le dijo que pidiera prestadas muchas vasijas vacías de sus vecinos y que luego entrara en su casa con sus hijos, cerrara la puerta y comenzara a llenar las vasijas con el aceite de su jarra. La viuda siguió las instrucciones de Eliseo y el aceite se multiplicó milagrosamente hasta llenar todas las vasijas. Con el aceite pudo pagar sus deudas y vivir con lo que quedaba. Este milagro no solo resolvió la crisis inmediata de la viuda, sino que también mostró cómo Dios puede multiplicar lo poco que tenemos cuando confiamos en su provisión. La obediencia y la fe de la viuda, junto con la intervención milagrosa de Dios a través de Eliseo, transformaron una situación de desesperación en una de abundancia y esperanza. 3. La resurrección del hijo de la tsunamita. Eliseo también realizó un milagro que mostró el poder de Dios sobre la vida y la muerte. En 2 Reyes 4:8-37, Eliseo formó una amistad con una mujer tsunamita que lo recibía en su casa cada vez que pasaba por la región. Agradecido por su hospitalidad, Eliseo prometió que ella tendría un hijo, a pesar de que su esposo era anciano y no tenían hijos. La mujer dio a luz a un hijo, pero años más tarde, el niño cayó enfermo y murió en los brazos de su madre. Desesperada, la tsunamita buscó a Eliseo. El profeta fue a su casa y después de orar a Dios, se tendió sobre el cuerpo del niño, boca a boca, ojos a ojos y manos a manos. El niño revivió y volvió a la vida. Este milagro de resurrección no solo devolvió la alegría a la tsunamita, sino que también testificó del poder de Dios para dar vida incluso en situaciones aparentemente sin esperanza. La fe y la determinación de la tsunamita, junto con la intercesión de Eliseo, mostraron cómo Dios responde a la fe y las oraciones fervientes. 4. La sanación de Naamán. Otro milagro significativo en el ministerio de Eliseo fue la sanación de Naamán, el comandante del ejército de Siria, que sufría de lepra. En 2 Reyes 5, una joven esclava israelita en la casa de Naamán sugirió que él visitara al profeta Eliseo para ser sanado. Naamán, desesperado por una cura, viajó a Israel y se presentó ante Eliseo. Eliseo no salió a recibirlo personalmente, sino que envió un mensajero con instrucciones para que Naamán se lavara 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán se enojó pensando que el profeta simplemente pondría sus manos sobre él y lo sanaría. Sin embargo, sus siervos lo convencieron de obedecer las instrucciones de Eliseo. Naamán se sumergió 7 veces en el Jordán y su piel quedó tan limpia como la de un niño. Este milagro mostró el poder sanador de Dios y la importancia de la humildad y la obediencia. Naamán, un poderoso comandante, tuvo que humillarse y seguir una simple instrucción para recibir su sanación. La historia también destaca cómo la fe de una joven esclava y la obediencia de Naamán resultaron en un milagro transformador. 5. El milagro del pan multiplicado. En otra ocasión, Eliseo alimentó a un grupo grande de personas con una cantidad limitada de comida. En 2 Reyes 4:42-44, un hombre trajo a Eliseo 20 panes de cebada y trigo recién cosechado. Eliseo ordenó que se diera la comida a la gente, pero su sirviente cuestionó cómo tan poca comida podía alimentar a 100 hombres. Eliseo insistió diciendo, «Así dice el Señor, comerán y sobrará». Y así fue, todos comieron y sobró comida, tal como Eliseo había dicho. Este milagro es un precursor del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, realizado por Jesús en el Nuevo Testamento. Ambos milagros subrayan la capacidad de Dios para proveer abundantemente más allá de nuestras expectativas humanas. Más milagros y obras poderosas de Eliseo 6. La recuperación del hacha perdida. Uno de los milagros más conocidos de Eliseo es la recuperación del hacha perdida, un evento que subraya la atención de Dios a las necesidades cotidianas y aparentemente pequeñas de su pueblo. En 2 Reyes 6:1-7, los hijos de los profetas estaban cortando madera junto al río Jordán para construir una nueva morada, cuando uno de ellos perdió una cabeza de hacha que era prestada. El hombre,
angustiado por haber perdido una herramienta prestada, clamó a Eliseo por ayuda. Eliseo, en respuesta, cortó un palo y lo arrojó al lugar donde había caído el hacha. Milagrosamente, el hierro del hacha flotó y fue recuperado. Este evento, aunque parece simple, demuestra que Dios se preocupa por todos los aspectos de nuestra vida, grandes o pequeños. 7. La protección de Eliseo en Dotán. Otra historia poderosa muestra cómo Dios protege a sus siervos. En 2 Reyes 6:8-23, el rey de Aram estaba en guerra contra Israel y se enojó porque Eliseo estaba revelando sus planes al rey de Israel. Cuando el rey de Aram descubrió que Eliseo estaba en Dotán, envió un gran ejército para capturar al profeta. Eliseo y sus siervos se encontraron rodeados por tropas enemigas. El siervo, aterrorizado, exclamó: «¡Ay, mi señor! ¿Qué haremos?». Eliseo respondió con calma, diciendo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego Eliseo oró para que Dios abriera los ojos del siervo, y éste vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo luego oró para que Dios cegara al ejército enemigo y condujo a los soldados a Samaria, donde sus ojos fueron abiertos nuevamente. En lugar de ser ejecutados, el rey de Israel, bajo la dirección de Eliseo, les dio de comer y los envió de vuelta a su amo, demostrando misericordia y el poder protector de Dios. 8. El cercamiento de Samaria y la profecía de abundancia. Durante un cerco a Samaria por el ejército arameo, la situación dentro de la ciudad se volvió desesperada, con una gran hambruna y desesperación. En 2 Reyes 6:24, 7:20, Eliseo profetizó que al día siguiente habría abundancia de alimentos. Su profecía fue recibida con escepticismo, especialmente por un oficial del rey que dudó de la posibilidad de tal cambio milagroso. Esa noche, Dios hizo que el ejército arameo escuchara el sonido de carros y caballos, haciéndolos pensar que un gran ejército se acercaba. Presos del pánico, los arameos huyeron, dejando atrás su campamento y todas sus provisiones. Al día siguiente, los israelitas encontraron el campamento abandonado y, tal como Eliseo había profetizado, hubo abundancia de alimentos en Samaria. Este milagro no solo liberó a la ciudad del hambre, sino que también demostró el poder de Dios para transformar situaciones imposibles y cumplió la palabra del profeta Eliseo de manera sorprendente. 9. El toque milagroso de los huesos de Eliseo. Después de la muerte de Eliseo, su influencia milagrosa continuó. En 2 Reyes 13:20-21 se narra una historia sorprendente. Mientras se llevaba a cabo un entierro, unos hombres vieron una banda de saqueadores moabitas y, en su prisa por escapar, arrojaron el cuerpo del difunto en la tumba de Eliseo. Al tocar el cuerpo del difunto, los huesos de Eliseo, el hombre revivió y se levantó. Este último milagro subraya el poder continuo de Dios y la santidad del profeta incluso después de su muerte. Nos muestra que el legado de fe y poder de Eliseo perduró más allá de su vida terrenal, testimoniando la eternidad del poder divino. 10. La profecía sobre el rey Joás y las flechas. En los últimos momentos de su vida, Eliseo tuvo un encuentro con el rey Joás de Israel. En 2 Reyes 13:14-19, Joás acudió a Eliseo en busca de consejo para derrotar a los arameos. Eliseo le pidió que tomara un arco y unas flechas y que disparara una flecha por la ventana oriental, simbolizando la victoria del Señor sobre Aram. Luego, Eliseo le dijo a Joás que golpeara el suelo con las flechas. Joás golpeó el suelo 3 veces y Eliseo, enojado, le dijo que debería haber golpeado 5 o 6 veces para asegurar una victoria completa. Sin embargo, debido a que solo golpeó 3 veces, solo obtendría 3 victorias sobre Aram. Esta profecía se cumplió exactamente como Eliseo lo había predicho. Continuación de los milagros y la influencia de Eliseo. 11. La predicción de la derrota de Moab. Eliseo también jugó un papel crucial en la predicción y victoria sobre los moabitas. En 2 Reyes 3:4-27, los reyes de Israel, Judá y Edom se aliaron para combatir a Moab. Sin embargo, durante la marcha hacia la batalla,
Los ejércitos se quedaron sin agua y buscaron la ayuda de Eliseo. Eliseo, después de pedir que trajeran a un músico, se llenó del Espíritu del Señor y profetizó que el valle se llenaría de agua sin que lloviera, y que Dios entregaría a Moab en sus manos. Al día siguiente, el agua apareció milagrosamente en el valle, y los moabitas, confundidos por el reflejo del agua que parecía sangre, pensaron que los aliados se habían matado entre sí. Esto los llevó a un ataque desorganizado que resultó en su derrota. Este milagro no solo proporcionó el agua necesaria para los ejércitos, sino que también aseguró la victoria sobre Moab, mostrando la fidelidad de Dios en cumplir su palabra a través de Eliseo. 12. La bendición de los hijos de los profetas. Eliseo tuvo una relación especial con los hijos de los profetas, a quienes constantemente guiaba y enseñaba. En 2 Reyes 4:38-41, durante una hambruna, Eliseo ordenó a uno de ellos que preparara una gran olla de guiso para todos. Sin embargo, uno de los jóvenes recogió inadvertidamente calabazas venenosas y al empezar a comer gritaron: «¡Hombre de Dios, hay muerte en la olla!». Eliseo, sin alarmarse, pidió que trajeran harina, la cual arrojó en la olla, y el guiso fue sanado milagrosamente. Todos pudieron comer sin peligro. Este milagro demostró la capacidad de Eliseo para transformar situaciones peligrosas y mortales en bendiciones a través del poder de Dios. La vida de Eliseo nos desafía a considerar cómo podemos vivir con mayor fe y dedicación en nuestro contexto actual. Nos invita a ser valientes en nuestra fe, a buscar activamente la dirección de Dios y a estar dispuestos a ser usados por Él en cualquier situación. Al igual que Eliseo, estamos llamados a ser luz en un mundo necesitado, confiando en que Dios puede obrar a través de nosotros de maneras poderosas. Finalmente, la historia de Eliseo es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios. Nos anima a buscar su presencia, a escuchar su voz y a seguir su guía en cada aspecto de nuestra vida. Al hacerlo, podemos experimentar el poder y la gracia de Dios de maneras que transformen no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos a nuestro alrededor.